¿Cuál es la parte importante aquí? Que se abre el módulo, aquí está Module Configuration. En Module Configuration, vean, le doy un clic en el CPU y aquí la IP del PLC 192.168.3.50, la que tiene por default, siempre. ¿Cómo? Sí. Entonces, esta es la IP del PLC, la que tiene, digamos, por default. ¿Qué debo hacer? Le doy online, le doy en Current Connection Destination. Y en Current Connection Destinations aparece aquí Directly Connect to CPU. Le dan ahí, ya una vez que tengan el PLC conectado, porque si no, no les aparece de repente la conexión. Y aquí les dice, por ejemplo, Realtek PCI FE Family Controller, que en este caso es la que yo tengo de la tarjeta, porque aparece el wireless y me aparece el de VirtualBox, pero realmente pues, el que voy a utilizar es Realtek PCI FE Family Controller. Le digo Communication Test y les debe de aparecer eso, Successfully Connected with de FX5 CPU, ¿sí? Le damos OK, y en teoría ya tengo comunicación con el PLC. Entonces, rápidamente voy a hacer una prueba nada más para que vean con el tiempo que nos queda, conectarme con pantalla y conectarme con PLC. Ya lo demás es trabajar con el software de manera independiente, ¿no? Ahorita nada más para que tengan la conectividad de los dos sistemas. Entonces, por ejemplo, le doy un contacto abierto de M0, le doy un contacto cerrado de M1 y le doy una salida aquí F7 que va a ser Y0. Le pongo un enclave. Para poner el enclave me voy al M1 en paralelo, le pongo aquí, se fijan, Shift F9. Bueno, yo lo puse directo, pero le da Shift F9 y es el equivalente. Ponemos el contacto en paralelo, que va a ser uno de abierto de Y0, y le damos verificar. Para verificar es convertir, reveal all. ¿Sí? Le digo OK. Debe ponerse aquí en blanco. Y ya lo que voy a hacer ahora pues, es descargar la información a mi PLC. Le digo online, le digo ya es directo con write, porque ya hice toda la configuración hace rato, ya verifiqué que tenía comunicación. Entonces ya nada más le doy write. La pantalla que nos aparece nos permite la comunicación con el PLC, pero con varios parámetros. Normalmente le ponemos aquí programa más parámetros, que es lo que normalmente tenemos, a menos que tengas más cosas, pero eso ya depende del proyecto que estés haciendo. Si es muy básico, con programa más parámetros es más que suficiente. Le decimos ejecutar y ahí empieza a descargar la información. Bueno, te dice que el PLC está en run, que si terminando quieres que te lo ponga en stop, y de stop cambiar. Bueno, depende de la configuración que esté ahorita. Le digo que escriba todo y ya empieza a escribir la información en el PLC. Ahí ya terminó. Le digo aceptar, le digo cerrar, y ya el PLC ya tiene los datos.
¿Qué tiene que hacer con este PLC? Normalmente es algo que se me hace extraño, pero con este PLC en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer es como reiniciarlo con este botoncito. Lo puedes poner en Run, lo puedes poner en Stop, pero lo que hay que hacer es como que presionarlo un poco hacia abajo, que es como un tipo push button. Lo que van a ver ustedes aquí es que el foquito de error empieza a parpadear, un foquito de error empieza a parpadear en color rojo, vean. Ahí está parpadeando, ¿lo ven? ¿Cuál foquito? El rojo. Ah, ok. Uno rojo. Entonces es lo que les digo, es como un pulsador hacia abajo y empieza a parpadear, y cuando esté parpadeando lo sueltan. Al soltarlo, lo ponen en Run y ahora sí ya el PLC se puso en Run sin ningún problema. Entonces ya que está en Run, lo que podemos hacer ya nada más es conectarnos con él y verificar que esté funcional. ¿Cómo me conecto? Online, le digo Monitor, le digo Start Monitoring All Windows y ya me permite ver el estado, por ejemplo, este contacto que ahorita está cerrado. Si te pones en el contacto y le das Shift Enter, cambias el estado del contacto. Si le doy Shift Enter, observen, ya se cerró el contacto y generó un enclave. Se debió encender el foco de Y0 en el PLC. ¿Dónde está? Ahora le doy Shift Enter, sigue enclavado, debe de estar encendido todo el foco. Si le doy con M0, debe de apagarse el Y0. Ya se apagó en la salida. Si le vuelvo a presionar, regresa a su estado normal. Eso es como para generar la conectividad ahorita con el PLC. ¿Cuál es la parte interesante y por qué les digo que pueden manejar el software de esta manera? Si yo me desconecto del PLC, vean, le doy ahorita en Monitor, le doy Stop Monitoring All Windows y le digo aquí Write Mode para poder empezar a escribir el programa otra vez. Lo interesante es que pueden simular esto sin necesidad de que el PLC esté conectado a la computadora, es decir, en sus casas pueden trabajar para verificar que todo esto esté funcionando sin que tú estés conectado a un PLC. ¿Cuál es el problema? El problema es que estuve revisando y quienes no tenían versiones actualizadas de GT Designer no les aparece conexión para la serie IQF, que son los PLCs de esta generación. Si no tienen esa conectividad, pues lógicamente no van a tener comunicación. Se los muestro. Vamos a hacer una pantalla rápidamente. Le pongo nuevo y abre lo que es el wizard. Entonces, pues la pantalla es una dice que es una, no sé si alcanza a ver. Es una GT2508 BA. Entonces le damos aquí Next y me pregunta qué pantalla estoy usando. Les digo que es una GT2508,
la busco aquí GT25. Si se fijan, no hay 08. Lo único que tengo aquí es -VTBA. Entonces es un GT2508 V. Entonces, si se fijan, aquí tengo W, WS y V. Entonces la V correspondería a esta. Si quieren se los paso a ver si puedo enviárselos al Facebook. Lo que estaba arriba de que decía God Series, ¿de qué? Es el tipo de serie de la GOT. Por eso te dice, o sea, qué tipo de series, o sea, la serie 25, la serie 27, la serie 1000. De hecho, hay pantallas con serie 1000. O sea, esa es la serie realmente. En este caso es la serie 25. A ver si es aquí. A ver, chequenlo. Es la serie de la pantalla, ¿sí la ven? 2508. Entonces por eso seleccioné esta, que era 2508, no tengo 08, solo tengo -V. Y ustedes ven, pues ahí aparece V, selecciono la V, le doy Next, y luego aquí viene la parte importante. El PLC es Mitsubishi Electric, y la pantalla se va a conectar con un IQF. Esos PLCs FX5 CPU se llaman serie IQF. Tengan mucho cuidado. Hay quienes seleccionan, es algo que no se me hace correcto de Mitsubishi, porque dice Mitsubishi que es un FX CPU. Entonces todo el mundo va a seleccionar este. Si seleccionan ese, no se va a comunicar. Porque es lo curioso, o sea, Mitsubishi dijo que era un FX CPU, pero es un IQF. Entonces tienes que seleccionar realmente que dice IQF. Le das Next. Tenemos un Ethernet. Le digo Next. Te pregunta que cuál es el getaway. Normalmente casi todo es darle Next, pero sí ver las configuraciones. Aguas. Aquí me está diciendo que la pantalla, la GOT, tiene una IP address 3.18. Ustedes vieron que el PLC era .50. Entonces nada más tengan cuidado con eso. Le doy Next. ¿De que no vayan a coincidir? Sí, que no coincidan. No pueden tener dos dispositivos la misma IP en una red. Entonces le doy Next, le doy Finish, y con eso yo ya tengo el sistema terminado. ¿Por qué les digo que es interesante que tengan el software al menos bien? Porque les digo, puedes trabajar en simulación. Vean, rápidamente voy a poner aquí dos botones, bit switch, que son switch, interruptores. Pongo uno, y para poder copiarlo rápidamente con el control, lo seleccionan el elemento, le presionan control y nada más lo desplazan y ya pueden generar una copia. A primero, como va a ser el botón de encendido, en Style le voy a poner verde, en On y en Off le voy a poner verde, y en texto le voy a poner Start. Y si recordamos en el diagrama que hicimos, la bobina M0 es quien me activaba la salida. Entonces le doy OK, ya está ahí activo. Me voy al otro, M1 lo apagaba, y en el estilo le voy a poner de color rojo. Me voy a texto y le digo Stop. Esos son los botones, ¿verdad? Sí, sí, así se ven en la pantalla. Okay. Ahora voy a poner un bit switch un bit lamp para poner la salida. Que recordamos, la salida era una Y0. Y pues la voy a poner en color amarilla.
le digo OK y ya tengo ese sistema. Ahora, lo interesante es, insisto, que puedes hacer la simulación. Vean. Aquí, en lugar de conectarme al PLC, antes le voy a dar aquí donde dice Start Simulation. Me voy a comenzar la simulación. Vean, aquí hace como que se conecta con el PLC en simulación. Me aparece todo como si me estuviera conectando a él. Le digo ejecutar, descarga el programa, le digo que sí, cierro esto y vean, aquí ya se puso en color verde, como si estuviera corriendo el PLC. Y ya lo más interesante, te vas al Designer y le dices que también simule aquí. Le dices que simule. Y ahí está. De una vez les digo, es que normalmente hay un problema de comunicación. De opciones, se los comento porque más bien como yo ya lo configuré no me apareció el error. Pero el problema es que en este donde dice GX Simulator 3, les aparece GX Simulator nada más. Déjenme ver si puedo detener esto. Device Monitor, opción será End Simulation. Sí. Pero no me aparecen las opciones. Eso no me acuerdo dónde está. No. Bueno, el chiste es que cuando les aparezca ese error, les va a decir que no se puede comunicar y les marca un error. Como no está corriendo la simulación, abren aquí opciones y abren aquí donde está este GX Simulator 3. Bueno, está el GX Simulator, lo abren, lo ponen en 3, lo cierran, lo vuelven a simular y ahora sí ya funciona. Ok. Insisto, vean, esto es lo padre de aquí. ¿Qué soy yo? O sea, sí suena de hecho la pantalla, no más que aquí está sonando demasiado fuerte. Entonces, así suena la pantalla y ahí vean, activas y desactivas. Lo más importante es que en la simulación también se ve, miren. Está el video activo, lo sueltas y se apaga aquí. Vean, presiono este y se desactiva. Entonces, tienes comunicación directa. Eso es lo importante y salud. Salud. Entonces, ahora, para conectarte a la pantalla real, pues ya nada más es conectas tu pantalla, verifiquen que esté bien conectada, por favor. Y aquí tenemos el cable para el USB. Se conectan su USB a la PC. Y ya que estás conectado, es una prueba de comunicación. Le dices communication, le dices write God, pero antes de decirle write le dices test. Le das test y aquí te debe de aparecer successfully connected with what. Ahí está. Bueno, successfully connected. Entonces, ya que estás conectado, pues lo único que haces es descargarlo. Si se fijan, yo ya había abierto escribir. Entonces, nada más le doy OK y debe empezar a abrir la ventana de escribir. What write. Le digo que quiero escribir la what. Le digo que sí. Y ahí debe de
cambiar la GOT a que está escribiendo datos. Normalmente la primera descarga se tarda mucho. Ya una vez que como que te envía toda la información de firmware y todas las cosas, eso ya es más rápido. O sea, la primera es tardada. Los demás ya es más rápido. Se me olvidó verificar que estoy en el puerto de comunicaciones del Ethernet con un PLC con la dirección IP correcta. Ahorita lo verificamos. Pero como les digo, ya una vez que descargas, pues ya la siguiente es rapidísima. Muy bien. Y ya de aquí, lo que les digo, pues ya. Este es el software que se utiliza actualmente para los Mitsubishi, los PLCs Mitsubishi. Sí. Ok. Bueno, y depende. Para la IQF y R04 de Mitsubishi es el G-Works 3. Para las versiones antiguas, la serie Q y el FX3U, el FX2U, el 2N, el 1S, todo, o sea, las versiones anteriores es con el G-Works 2. Entonces, nada más versiones nuevas es con este G-Works 3. Que es lo que quiere hacer Mitsubishi, ya migrar a la nueva versión. La otra pues es más obsoleta. Esta versión sí está más buena para poder programar. De hecho, puedes programar en texto, puedes programar en bloques, puedes programar en ladder, en stl. Tiene un montón de lenguajes de programación este. ¿Y cada marca tiene su propio software o hay softwares que también pueden compartirse con otros PLCs? Hasta donde sé, no. Cada quien tiene su propia marca. Su propio software. Cada marca tiene su propio software porque pues realmente como son muy especiales, pues cada quien tiene sus propias características. Entonces, son individuales. Okay. No, yo no he escuchado de uno que sea común para todos. Ya lo que les digo, miren, ya cuando termina de escribir, pues ya la siguiente es rapidísima. Ya terminó, le digo aceptar, le digo close, ahí se ve que está reiniciando la pantalla. Si le dejo escribir otra vez, vean, escribir, le digo ok, write, le digo que sí, y vean, ya terminó. Entonces, siempre la primera es como que muy pesada, ya las demás es rapidísimo. ¿Dónde veo las configuraciones del PLC? Aquí en donde está System. En Screen veo las pantallas que yo he generado de mi board. En System veo las configuraciones. Que aquí me dice que el canal 1, vean, el channel 1 está conectado con el MLSEC IQF, que fue el PLC que seleccionamos. Lo abro y aquí me dice que deben de revisar todas estas valores, que la IP, que la dirección IP de la board y todo eso para que no tengan conflictos. Se lo recuerda cada vez para que no tengan tantos problemas de comunicación. Pero aquí vemos el resumido, miren, con un controlador MLSEC IQF. Selecciono esto, la botnet es el 1, la estación es la 18, etcétera, etcétera. Y aquí está, miren, el host es un NET PLC1, la estación 1, un FX CPU 192.168.3.250. Entonces, estaba bien configurado, no debe de haber problema entonces de comunicación. Le digo OK y pues en teoría ya está el sistema. Lo único que hay que hacer ahora es desconecto el Ethernet de mi computadora. Y se lo conecto a la pantalla, que debe estar aquí abajo. Y revisen que cuando se conecte, no lo arrancó. Le pongo que inglés. Y vuelvo a arrancar otra vez.
Es que me dicen qué idioma. Bueno, mientras conecto el Ethernet y debe de empezar a parpadear el foquito del PLC, como ya se los había comentado. Si no parpadean, no hay comunicación. Tengan mucho cuidado. ¿Cuál foquito está parpadeando? Aquí, encima del Ethernet. Ah, bien. De hecho, algo importante es este de la salida no se va a ver si no hay comunicación. Entonces, ya que se ve es porque ya hay comunicación. Pues vean, le doy aquí está, enciende el foco y ahí se ve que debe de encender la salida. El strip se apaga. Que era el sonido que se oía allá. Esa es una comunicación básica. ¿Y qué sería más eficiente? Que tuvieran un hub y configuraran toda su red. Es decir, se fijaron, el PLC está en la 192.168.3.50, la pantalla está en la 192.168.3.18. Tienen que configurar su computadora y todos los elementos los conectan a un hub en una red y ya tienen acceso a todo. Pero deben de crear sus máscaras de red. Es decir, si yo ahorita ya tengo todos los elementos y conecto mi hub para poder conectar todos los sistemas, debería entrar aquí, le digo configuración de la red de internet, actualizar adaptador o controlador de red. No, ¿dónde está? Cambiar opciones del adaptador. Ya les aparece aquí. Si se fijan, me parece que está desconectado porque lo quité de aquí para ponerlo pantalla directo al PLC. Pero deben de hacer esa configuración. Entran aquí con un protocolo de internet, una IP, y la configuran, es la 192.168.3. por ejemplo 10. No debe de estar repetida la 250 ni la 18. Le dan tabulador, les aparece el siguiente. Como no vamos a utilizar Getaway, o sea que van a salir datos por internet, esto no es necesario. Le digo aceptar. Le digo aceptar y ya lo único que haría es conectar el concentrador de red, cada equipo el mismo concentrador en switch, y ya todos los elementos los pueden ver directamente en el sistema. Eso es lo interesante, que ya pueden tener conectividad con todo. Si se traen un concentrador, pues hacemos la prueba, un switch, para poder hacer la prueba y conectar todos los sistemas. Hasta aquí, preguntas. Eso de la comunicación de la que habla es tener acceso desde diferentes computadoras. Sí, en una red que le llaman LAN, que es Local Area Network. Ok. Entonces todos están conectados a una red local. Por eso cada uno tiene su propia configuración. Ya que la tienes esté definida, ahora sí puedes tener comunicación con todos los dispositivos en la red. Entonces sí es así. ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? Bueno. No, profe. Rápidamente lo que... se nos acabó el tiempo. Rápidamente nada más para ver un temporizador. Vean, si aquí le pongo una clave, le digo M0, le puse NEO. Cada programa tiene su nomenclatura, ¿verdad? Sí. Bueno, depende, hay unos que sí se parecen. M0. ¿Por qué le puse M0? Si es G0. Bueno, ¿qué es lo que me gusta ahorita de Mitsubishi? G0. Los PLCs viejitos, es que le estoy poniendo find. Vean, debe ser escribir. Ok. Entonces, G0. Lo que me gusta de Mitsubishi es que para la nueva generación, aunque tú lo escribas en la antigua, como que él entiende que las versiones anteriores tienen compatibilidad con lo nuevo. Por ejemplo, para una salida yo le ponía
F7, T0, cada, por ejemplo, que cuente 5 segundos, le pongo casi 50 décimas de segundo, y le digo OK, y vean, él ya se los pone en la nueva versión. La nueva versión es out T0 K50, o sea, ya no es una bobina, ya tiene que escribirse de esa manera. Entonces, pues es también lo interesante, que no tienes por qué complicarte la existencia con muchas cosas, ella lo hace de manera automática. Entonces ahora vean, le voy a poner un la salida cero a un Y1. Le doy F4 para verificar y lo pongo a correr, pero en simulación, porque si no me voy a tardar en escribir el PLC en la pantalla. Entonces lo pongo aquí a simular. Start has been started, system simulation has been. ¿La dejé simulando? No. Stop. Es que estaba corriendo algo. A ver aquí. Ahí está. Ejecutar. Aceptar, cerrar. Está corriendo ya. Ahora me voy a la pantalla. Y Oye, Joan, ¿te puedes hacer un poquito más para allá? aquí la voy a mover otro poco. Lo copio por ahí. Aquí nada más le pongo el de 1. Le digo OK. Y también lo pongo a correr, a simular. Ahí está. Y cuando le pongo start, uno se enciende y el otro hasta después de un tiempo. 5 segundos. Ahí está. Lo apago y se detienen los dos inmediatamente. Lo vuelvo a activar y aquí se ve Dejen ver si puedo rápidamente ponerle aquí un visualizador. A ver, ABC text display, no es numérico, numerical display, lo pongo aquí y mi salida debe ser un T0. A ver si lo veo. A ver si era ese. Ok. Ok. Lo corro. Sí, miren. Hasta el 50. Ahí está. Chicos, ya pues hay que hacer un montón de cosas. Insisto, mucho tiempo que se necesita para esto. Ahorita realmente hicimos nada básico. Ok, preguntas. No, profe. Muy bien. Bueno, pues entonces nada más, por ejemplo, ya que se conecta PLC y todo se configura prácticamente sus entradas y salidas, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez que investigamos con otra clase y en el video que llegamos a ver configuraba